Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos a este nuevo video top en el canal, donde vamos a estar hablando del top 7 de mejores cartas de campo de control que hay en el juego. Quiero recordarles que esto es mi opinión, voy a estar analizándolas en torno a la capacidad de control que puedan generar por ellas mismas, exceptuando en su mayoría cartas externas. Claro está que varias de ellas van a depender de otro tipo de cartas en campo o de activaciones en juego, justamente para generar sus efectos de control. Sin embargo, bueno, toca ponerlas que mejor aplican sus efectos sin depender de otras en los puestos mayores, claro está. Más allá de eso, quiero recordarles que esta es mi opinión, así que ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo y los invito a colocar en la caja de comentarios cuáles serían sus cartas en este top. Sin mucho más que decir, iniciemos este video hablando del puesto número 7 y aquí vamos a encontrar a Fire Prison, una magia de campo, al igual que bueno, todas las que vamos a ver hoy, cuyo efecto dice lo siguiente. Todos los monstruos dragón en el campo ganan 300 de defensa. Si cualquier monstruo de enlace está en el campo, ningún jugador puede invocar monstruos de enlace con un link rating menor al mayor link rating en campo. Monstruos no pueden atacar, excepto monstruos de enlace, y aplica los siguientes efectos mientras dos o más monstruos de enlace cibersos están en el campo. Niega los efectos activados de monstruo civerso, y monstruo civerso no pueden atacar, no pueden ser seleccionados para ataques y no pueden ser seleccionados por efectos de cartas. Fire Prison es una carta bastante interesante, diría que su concepción fue hecha justamente para negar o bueno, apoyar a lo que son mazos dragón, sobre todo vamos a ser honestos, su concepción fue hecha netamente para lo que es el Rocket Dragon Link. No por nada justamente Revolver lo usaba en el anime de Brains y esta es una carta bastante interesante en ese aspecto, debido a que básicamente generaba un control interesante sobre el mazo de, no me acuerdo, Yusaku creo que era el protagonista de esa serie, y bueno, básicamente ya saben lo que el destrozo que puede hacer esta carta frente a un mazo civerso. Sin embargo, creo que su mayor plus es que impide que monstruos no puedan atacar excepto monstruos de enlace. Esta carta es bastante interesante debido a que se ha utilizado como reemplazo de lo que es Mina Mística en mazos de control y stun que ganen ya sea con diversos efectos como el de Final Countdown, entre otras opciones. Inclusive hay gente que lo utiliza en lo que es un mazo Exodia justamente para agilizar y poder robar, aunque claro, ya sabemos cuál es la mejor variante de Exodia, ¿no? Por otro lado, es bastante interesante ver la capacidad de control que puede llegar a tener esta carta frente a un mazo civerso. Realmente puede controlarlos, ya que no se pueden invocar monstruos de enlace cuyo link rating sea mayor al monstruo que más link rating tenga en campo, lo que significa que ya con invocar un link 1 podemos empezar a stunear el juego del rival. Y todo con la activación de lo que es Fire Prison. Obviamente no ha sido una carta muy popular debido a que los mazos civerso no son tan populares a día de hoy. Diría que su auge fue justamente con Mad Mage hace un par de años, pero bueno, un par de años no, hace poco tiempo, de hecho no fue hace mucho. Pero ese deck jugaba también con Exceed e inclusive con monstruos de sincronía. Entonces los monstruos de enlace civerso como que no han tenido su oportunidad de brillar tanto. Eso sí, es un mazo de nicho bastante interesante que puede hacer OTK de una forma bastante fácil. Y si en un futuro llega a verse un mazo de control civerso que dé la cara por el competitivo, realmente Fire Prison puede ver mucho más juego. Sin embargo, se gana el puesto número 7 del top de hoy justamente por su capacidad de control, ya que no depende de otras cartas externas solamente para aplicar su efecto. Y repito, tiene su capacidad de control de ataques, evitando que cualquier monstruo que no sea de enlace pueda declarar un ataque. Bastante interesante en mi opinión. Pasemos con el puesto número 6 y aquí tenemos lo que es Lair of Darkness. Esta es una carta bastante interesante que justamente se utiliza en el mazo de nombre homónimo, que ya saben, utiliza a lo que es el Diabolos, el perrito Arima, creo que se llama algo por el estilo, y que utiliza la Lilith. Es un mazo muy interesante que puede generar bastante control, pero que lastimosamente por sí mismo no es la gran cosa. Pero Lair of Darkness, la magia de campo, sí que se lleva bastante bien en otros arquetipos como Infernoid, solo por poner un ejemplo. Lair of Darkness tiene un efecto que dice lo siguiente: todos los monstruos boca arriba en el campo se vuelven de oscuridad. Una vez por turno, si fueras a tributar un monstruo que tú controles para activar un efecto de carta, puedes tributar un monstruo de oscuridad que tu oponente controle, aun si tú no lo controlabas. Una vez por turno, durante la end phase, invoca de modo especial cualquier cantidad de tokens tormento de tipo demonio, atributo oscuridad, level 3, con 1000 de ataque y de defensa, como sean posibles en el campo del jugador en turno en posición de defensa, igual al número de monstruos tributados este turno mientras esta carta estaba boca arriba.
Lair of Darkness, repito, es una carta muy interesante, ya que prácticamente tiene dos efectos de control. El primero y el más simple, diría yo, es aquel que transforma a todos los monstruos en el campo al atributo oscuridad. No es que sea tan fuerte, pero tampoco está del todo mal, debido a que con esto vamos a poder sencillamente cambiar el atributo de monstruos que dependan de su atributo para poder jugar. Entonces, por ejemplo, no sé, ahorita no se me viene nada a la mente, pero si tenemos un matchup contra un mazo que dependa de sus atributos, pasarlos a oscuridad puede afectarle bastante su juego. No obstante, el efecto más importante de Lair of Darkness es su capacidad de poder tributar un monstruo que el rival controle que sea de atributo oscuridad, aún si nosotros no lo controlamos. Claro está, todo esto por efecto de carta, no es que podamos tributarlo para invocar por tributo un monstruo, pero de todas formas el poder acceder a estos efectos disruptivos, sobre todo, repito, está el caso de Lilith, que podríamos tributar un monstruo al rival para aplicar su efecto y colocar directamente una trampa de nuestro mazo al campo. El de Arima o Aruma, no me acuerdo, creo que se llama Arima también, o inclusive el de Diabolos tributando para quitarle una carta de la mano. Todo esto la hace una carta bastante interesante. Y también está el mazo Infernoid, que también puede tributar por efecto para aplicar efectos disruptivos como desterrar cartas del cementerio, entre otras opciones. Lair of Darkness de verdad es bastante interesante. También tiene una pega, y es que invoca tokens en el lado del campo del jugador en turno, igual al número de tributos que se hayan hecho ese turno. Y eso puede ser no tan beneficioso, debido a que le puedes dar materiales de invocación al adversario en el turno de él, sobre todo si tú tributas muchas cartas justamente. Pero de todas formas siento que es una carta en suma interesante, que puede ver muchísimo potencial en el mazo adecuado. Definitivamente tenía que estar en este top, ya que puede generar mucha presión con tan solo estar en campo. En el puesto número 5 tenemos al Golden Castle of Stromberg. Esta es una de mis cartas favoritas, de hecho. Diría que es de mis magias de campo favoritas, ya que tiene unos efectos muy interesantes y de hecho me han dado bastantes duelos. Esta es una carta que se juega en lo que es mazos Grenmayu o similares, también se puede jugar en 8 axis, ya que su uso principal es justamente invocar a Hexed Truth para poder aplicar jugadas Exit de rango 8 o directamente poder ir a lo TK con lo que es la propia Hexed Truth. Sin embargo, esta carta tiene defectos muy altos, pero ya vamos a hablar de ello. Iniciemos hablando justamente de su efecto. Una vez por turno, durante tu standby phase, debes remover 10 cartas del tope de tu mazo boca abajo, esto no es opcional, o esta carta es destruida. Durante tu main phase, puedes invocar de modo especial un monstruo de tu deck que especifique la carta Golden Castle of Stromberg en su texto. No puedes invocar de modo normal o colocar el turno que activas este efecto, aun si esta carta deja el campo. Solo puedes usar este efecto de Golden Castle of Stromberg una vez por turno. Cuando un monstruo oponente declara un ataque, destruye el monstruo atacante, y si lo haces, inflige daño igual a tu oponente, igual a la mitad del ataque que ese monstruo tenía en el campo. Como podemos ver, es una carta en suma interesante y puede llegar a ser muy poderosa usada en el momento oportuno, sobre todo si el adversario es un típico jugador que no lee las cartas. Golden Castle of Stromberg, repito, es una carta muy interesante que se utiliza en mazos para aplicar presión con lo que es Hexed Truth, o inclusive invocando, no sé, a Iron Knight, o puede ser inclusive un Glyph de Phantom Bird. Definitivamente es un arquetipo bastante interesante el del Golden Castle of Stromberg, pero bueno, hoy estamos hablando netamente del poder de la magia de campo. Aparte de permitirnos invocar un monstruo desde el deck, sobre todo uno tan poderoso como Hexed Truth, tiene un defecto, y es que primero, tiene dos, a decir verdad. Primero, el turno que activamos ese efecto no podemos invocar de modo normal o colocar, y segundo, en nuestra standby phase tenemos que remover 10 cartas del tope de nuestro mazo boca abajo. Esto nosotros no lo podemos elegir, sí o sí tiene que aplicar, y si no podemos remover esta cantidad, la carta se va a destruir. Diría que es bastante peligroso, aunque bueno, repito, en mazos como el Grenmayu es útil al darle más potencia a nuestro monstruo demonio para que pueda hacer OTK, pero más allá de eso, es un efecto bastante perjudicial que puede hacernos perder en muchos momentos por decaut. Sin embargo, diría que su efecto más interesante es justamente el último. Cada vez que un monstruo oponente declare un ataque, vamos a poder destruirlo y después causar daño igual a la mitad del ataque que ese monstruo tuviera en campo. Esto es bastante interesante debido a que, básicamente es un mini, ¿cómo se llama? Blazing Mirror Force. Es un mini Blazing Mirror Force continuo. Si el rival no tiene forma de quitarse el Golden Castle of Stromberg, prácticamente no va a poder declarar ataques porque todos sus monstruos van a verse destruidos y tras del hecho va a recibir daño de efecto. Y algo interesante que cabe recalcar de esta carta es que justamente hace la mitad del ataque que tuviera en campo, lo que significa que si ese monstruo tenía algún bufo de poder, va a recibir bastante más daño. No es el ataque original, sino netamente el ataque que tuviera en campo.
Es una carta en suma interesante que de hecho genera un poquitico más de control que lo que sería la propia Fire Prison, y por eso es que quería colocarla en este puesto. Sé que muchos van a argumentar que es mejor Lair of Darkness, pero Lair of Darkness depende mucho de lo que son efectos externos para poder aplicar su efecto de tributar. O sea, necesitamos otra carta externa que nos permita tributar como coste para poder llevarnos monstruos del rival o como efecto. Mientras que Golden Castle of Stromberg por sí misma ya nos aplica muchísimas jugadas y disrupción. Entonces por esto es que en mi opinión debe estar un puesto más arriba que el anterior. Vamos con el puesto número 4 y aquí tenemos Echo the Zone. Una magia de campo bastante interesante cuyo efecto dice lo siguiente: si el jugador en turno invoca exactamente un monstruo, destrúyelo, y si lo haces, el controlador de ese monstruo invoca de modo especial una Mask Token, un token Spellcaster de atributo oscuridad level 1 con ataque y defensa desconocidos en su lado del campo, que no puede atacar directo, con un ataque y defensa igual al ataque y defensa en campo del monstruo destruido. Solo puedes usar este efecto de Echo the Zone una vez por turno. Si esta carta boca arriba deja el campo, destruye todas las Mask Tokens en el campo. Esta es una carta en suma interesante que puede generar un control bastante opresivo, sobre todo porque hay muchos mazos que dependen de sus starters para poder iniciar jugadas. Entonces, por ejemplo, imaginen que ustedes invocan exactamente ese starter al campo, Echo the Zone lo va a destruir invocando de modo especial un token que ya no tiene el nombre de dicho monstruo, sino se llama Mask Token. Y hay muchos mazos que directamente no pueden jugar en torno a esto. De hecho, les daré un ejemplo: Kashtira, si por ejemplo dependemos del efecto de Unicorn para poder iniciar jugadas con la Teosis, Echo the Zone va a destruir ese monstruo. Eso sí, le va a dar un token con las mismas estadísticas, pero le acaba de quitar justamente el starter en campo. Y esto no aplica solo a Kashtira, básicamente a todo mazo que dependa de sus monstruos iniciales para poder iniciar jugadas. Es una carta en suma interesante que de verdad puede ser fastidiosa y se puede jugar en conjunto con mazos que puedan hacer múltiples summons o que netamente jueguen con daño de efecto. De hecho, hay muchas formas de abusar esta carta, aunque no la he visto últimamente, y eso que tiene un potencial bastante increíble. Sin embargo, va a ganar este puesto en el top porque siento que puede ser explotada y sobre todo puede generar un control bastante absurdo en muchos momentos. Ya pasamos al podio, señoras y señores, vamos con el puesto número 3. Aquí vamos a encontrar una de las mejores cartas de campo del juego, diría yo, y esta es la Villa Secreta de los Magos. Creo que ya todos conocen qué hace, pero de todas formas vamos a repetir su efecto. Si solo tú controlas un monstruo Spellcaster, tu oponente no puede activar magias. Si tú no controlas Spellcasters, tú no puedes activar magias. Esta es una carta en suma interesante y sobre todo muy potente en muchos matchups, ya que, bueno, creo que ya he hablado antes en un video sobre la potencia de las cartas que no te dejan jugar directamente, y Villa es justamente una de estas cartas que no te deja jugar. En este caso no te deja aplicar magias, y las magias son uno de los recursos más óptimos que tenemos en el juego a día de hoy. Así que quitarte básicamente uno de los mayores recursos del juego, si solo tú o el rival, lo que sea, controlan Spellcasters, es algo bastante OP. Claro está que si tú eres el usuario de esta magia, solo tú tienes que controlar Spellcasters. Es obviamente una carta enfocada a lo que son mazos de este tipo, ya que si no controlas un Spellcaster, eres tú el que no puedes activar magias, mientras que tu rival sí. Y esto es peligroso si el adversario sabe jugar en torno a ella y te quita a tus monstruos Spellcasters del campo, dejándote la villa, haciendo que él pueda activar magias, mientras que tú no puedas activarlas. Entonces es algo bastante peligroso en ciertos momentos, pero esto no quita el poder tan disruptivo que tiene esta magia. Literalmente en mazos Spellcasters o que utilicen a un Spellcaster como motor, van a poder aplicar esta magia y de esta forma controlarle las cartas mágicas al adversario. Esto de por sí ya genera bastante disrupción y hace que, bueno, muchas veces más de la mitad del mazo del jugador no pueda siquiera ser usado. Es una magia excesivamente potente y que no por nada tiene que estar en este lugar, aunque gana este puesto debido a que depende de otra carta, y en este caso es de que nosotros controlemos un Spellcaster. Sin embargo, su poder neto es tan absurdo que tiene que entrar en el top 3. Vamos con el puesto número 2 y aquí tenemos Zombie World. Esta es una magia muy fuerte y de hecho bastante vista inclusive a día de hoy, que no solo funciona en arquetipos zombies. Esta magia dice lo siguiente: todos los monstruos en el campo y en los cementerios se vuelven monstruos zombie. Ningún jugador puede invocar por tributo monstruos excepto monstruos zombies. Esta magia es bastante absurda en muchos momentos. Sé que parece que tiene un efecto simple e inclusive un poco más débil que el anterior, pero créanme que es una carta bastante disruptiva, sobre todo fuera de mazos zombie.
Esta carta, bueno, repito, la activamos y apenas la activamos todos los monstruos en campo y cementerios se vuelven del tipo zombie. Esto puede generar disrupción debido a que hay varios mazos que dependen de sus tipos en cementerio, por ejemplo, dinosaurios. Si no tienen monstruos dinosaurio no pueden aplicar el efecto de Miscellaneosaurus, solo por decir un ejemplo. Entonces tengan en cuenta esto, pero el efecto más potente diría es el segundo, que impide invocar por tributo monstruos excepto monstruos zombie. Y les voy a decir algo, en su momento Floowandereeze, y de hecho a día de hoy Floowandereeze sigue siendo un dexote, un mazo que depende de invocar por tributo a sus boss monsters para poder generar control en campo. Zombie World es el counter natural de este mazo, justamente porque transforma todo a lo que es el tipo zombie y de esta forma impide que también pueda jugar con otros efectos que dependen de los monstruos Winged Beast. Pero no solo esto, sino que al impedir invocar por tributo monstruos que no sean de tipo zombie, netamente el deck no va a poder invocar a sus boss monsters, que en este caso serían Empen, sería Raiza y sería lo que es el Apex Avian. Entonces creo que ya se va entendiendo el poder que llega a tener esta carta. Y no solo es el counter de Floowandereeze, hay varios mazos que no pueden jugar en torno a lo que es Zombie World, así que es una carta bastante interesante que vale la pena ver en este top. Definitivamente muy potente y que puede aplicar su control con tan solo su neta activación. Vamos a hablar ahora de algunos puestos que no entraron, sobre todo por el tema que les comenté al inicio del video. Son cartas que dependen de otras cartas externas. Aun cuando su control llega a ser bastante bueno, el depender justamente de otras cartas para poder empezar a aplicar este control, pues hace que no sean tan potentes en mi opinión. Aunque claro está, todas son bastante fuertes. Tenemos por ejemplo Lost World de los dinosaurios, que podía generar un control interesante con los tokens una vez invocamos un dino. Tenemos al Generator Boss Stage, que cuando el rival robara una carta aún en su fase de robo, nos permitía invocar un montón de monstruos al campo. Tenemos el dominio de los verdaderos monarcas, que es una de las OG en cuanto a cartas de campo de control, debido a que nos permite evitar que el rival pueda invocar del extra deck, pero no podemos tener extra deck nosotros, además de que necesitamos un monstruo invocado por tributo. Tenemos Runic Fountain, que bueno, creo que muchos saben qué hace Runic Fountain, no por nada, es una de las cartas más odiadas. Tenemos Pacifist de Phantom City, una carta bastante interesante pero que depende de monstruos normales, aunque su capacidad de activar cartas trampa de la mano, bueno, no netamente de ellas sino de las trampas del arquetipo, la hacen bastante OP y constantemente nos da tokens y búsqueda, por esto es que es una carta de control muy interesante. Tenemos la Labyrinth, que bueno, también es una de las cartas más odiadas a día de hoy, permite invocación especial de monstruos de la mano cementerio, además de destrucción si activamos lo que es una Welcome Labyrinth colocada, y por último de Hidden City, que bueno, una de las mejores cartas del arquetipo Subterror, que justamente también nos genera mucho control con el arquetipo. Y bueno, señoras y señores, creo que el puesto número 1 es bastante obvio y diría que es la mejor carta de campo que se ha creado en mucho tiempo, solo siendo superada por Mystic Mine, pero bueno, acá no estamos teniendo en cuenta lo que son cartas prohibidas. Así que sí, el primer lugar es Necrovalley, una carta que a día de hoy sigue siendo excesivamente molesta, puede fastidiar el juego de varios mazos y arquetipos, y no solo eso, sino que ha tenido un montón de ratas justamente para poder explicar y aplicar bien su efecto. Esta carta tiene un efecto que dice: todos los monstruos Gravekeeper ganan 500 de ataque y defensa. Cartas en el cementerio no pueden ser removidas y niega cualquier efecto de carta que fuera a mover una carta del cementerio a un lugar diferente. Niega cualquier efecto de carta que cambie tipos o atributos en el cementerio. Necrovalley es una brutalidad de carta, repito, la capacidad de poder controlar directamente lo que es el cementerio del rival, bueno, controlarlo no, estunearlo, detenerlo, el rival no puede mover cartas de su cementerio, no puede remover cartas, no puede moverlas a otro sitio y no puede transformar los tipos o atributos en el cementerio. Esta carta, por ejemplo, jode lo que es Zombie World, evitando así su potente efecto de transformación. Pero pues claro está, el defecto de esta carta es que no se pueden mover cartas de los cementerios, no se pueden remover. Actualmente el cementerio es nuestro segundo mazo, por así decirlo. Es un sitio del cual vamos a poder sacar mucho provecho de nuestras cartas y efectos y que en definitiva la mayoría de mazos del competitivo necesitan para poder jugar óptimamente. Tener una magia de campo que justamente pueda apagar completamente lo que es este segundo mazo, este segundo recurso en el juego, es algo bastante OP, y de hecho es uno de los efectos más gratuitos en cuanto a disrupción que tenemos en magias de campo. Claro está si no contamos Mystic Mine, pero repito, no hay magias prohibidas en este video.
Definitivamente es un cartonazo que puede ver mucho juego en varios decks anti-meta o inclusive el propio Gravekeeper, que obviamente la puede jugar sin problemas. Pero más allá de eso, es una carta bastante complicada que tiene que saber usarse, pero que sobre todo frente al matchup adecuado, que básicamente es casi todo el competitivo de hoy día, puede hacer destrozos, evitando que el rival pueda usar su cementerio en toda regla. Definitivamente la mejor magia de campo de todas. Y bueno, señoras y señores, con esto hemos terminado lo que es este rápido top. Díganme si les ha gustado, me gustaría también leerlos en los comentarios, a ver qué otros tops podríamos traer al canal, qué otras ideas tienen para que yo pueda tocar, y sobre todo, cómo manejarían ustedes el top de mejores cartas de campo en este sentido. Muchísimas gracias por ver, gracias a todos por su apoyo, un saludazo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye bye.